Muchas gracias, Axel. Bienvenido a esta entrevista. Gracias por aceptarnos. De verdad es un honor tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que mucha gente pueda verla, participar y enriquecer la conversación. Muy bien, estimado Axel. Entonces, comencemos sin más preámbulos. Estimado Axel, voy a comenzar con una pregunta muy fuerte que está en la boca de todos en estos momentos. ¿El capitalismo, o mejor dicho, este sistema de mercado intervenido que está muy lejos de ser el sistema de libre mercado que nosotros queremos, crees que vaya a caer como muchos de los intelectuales de izquierda están afirmando y profesando en el mundo? No, yo creo que muchas crisis se utilizan por intelectuales o activistas, ¿no es cierto?, de distintos ámbitos ideológicos para proyectar lo que son sus deseos, más que lo que es la realidad. No creo que este capitalismo caiga, así en el sentido más catastrófico de la expresión. Temo en todo caso que hay un nivel de intervencionismo que está ahora en curso que va a ser difícil de revertir, con un intervencionismo de los gobiernos, gasto fiscal, intervencionismo sin precedentes de los bancos centrales, realmente increíble. Y eso no es el libre mercado que todos nosotros defendemos, independientemente de ciertas medidas que pueden ser urgentes para resolver la crisis o paliar la crisis. Temo en todo caso que vamos a tener un auge bastante populista y estatista. Ya empezó en la crisis financiera del 2008, nunca salimos de las políticas intervencionistas de los bancos centrales, nunca salimos, ni tampoco de el gasto fiscal desmedido, y entonces creo que esto va a empeorar esa tendencia, así que vamos a tener mucho trabajo los liberales. Pero no creo que sea que vamos a hacer una economía centralmente planificada, eso no va a existir. Pero tampoco es una economía 100% de mercado. Ya no lo venía haciendo hace un tiempo, y con esto creo que va a ser peor. Bueno, en ese sentido también hay muchos intelectuales como Zizek lo hizo en uno de sus últimos artículos que se llama El coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo Kill Bill, una analogía muy interesante, en el que él dice de que se tiene que abogar por darle más poder a los organismos supranacionales, que este es un ejemplo de que tenemos que darle más poder a organismos como la OMS, o incluso de cierta manera aboga por un gobierno mundial, o también como un resurgimiento de ideas nacionalistas como de Jean-Luc Nancy en Francia, que nos llama a repensar lo que es el globalismo. ¿Tú crees que estas ideas puedan calar en este contexto que vivimos, en el pensar de las sociedades, en cómo vayan a ver el mundo después de esta crisis? No, el globalismo, la globalización ya venía con un claro ataque en contra, ya venía revirtiéndose el proceso de globalización, eso es un hecho. Y tú lo veías en la elección de Trump y su guerra comercial con China y el bloqueo de la transferencia tecnológica del bloque occidental hacia el chino y viceversa. Lo viste en el Brexit, en el auge de partidos políticos más de tipo nacionalista en Europa. Entonces eso estaba pasando. Yo creo que con esta crisis se va a acentuar esa tendencia. Y efectivamente va a haber más argumentos para proteger la industria nacional, no depender de Asia, de China, porque han sido deshonestos, porque si se bloquea el suministro desde allá, entonces quedamos todos sin productos fundamentales, ya se está oyendo ese discurso. Entonces creo que va a haber un proceso de desglobalización, que venía en curso, insisto, pero que se va a acentuar. Así que eso sí lo veo posible. Lo que no veo demasiado posible es lo que propone Zizek de incrementar el poder de los organismos internacionales, porque están muy desacreditados. La misma OMS ha estado ahora envuelta en escándalos espantosos, han mentido. El director de la institución es una persona muy cuestionable. Entonces, no veo cómo le van a transferir más poderes a estas organizaciones internacionales que eran parte de la globalización. O sea, no puede haber nada más global que un gobierno mundial. O sea, lo más global que puede existir es eso. Pero no veo la posibilidad de que avancemos por ese camino. Sí que a nivel local empiecen intervenciones, insisto,
proteccionismo comercial más agudo, ideas de fijaciones de precios, cosas por el estilo. Y sobre todo yo diría que el problema más grave, insisto, es para los bancos centrales, el sistema de dinero, y cómo los bancos centrales se están convirtiendo en verdaderos destructores hasta cierto punto de la economía de mercado por la vía de ya no solo controlar la inflación, que es un trabajo legítimo que podrían tener o que deben tener, sino de definir hacia dónde van los capitales, alocar capital, básicamente, hacer política fiscal y mantener una economía zombie que en muchos casos, o empresas y sectores de la economía que debieran desaparecer, y ellos lo mantienen vivo a expensas de la capacidad de creación de riqueza que tendría que generar el sector privado, ¿no? Es lo que ha pasado en Japón ya por mucho tiempo con este tipo de intervenciones. Creo que eso es un problema grave y si no se resuelve, que no creo que se resuelva, no es imposible pensar en una crisis financiera muy, muy grande en algún minuto. Bueno, entonces, en este sentido estamos de acuerdo de que, por ejemplo, las intervencionistas van a hacer mella y están acrecentando su influencia en la actualidad. Por ejemplo, hace unos días estábamos hablando con un amigo el que me decía de que, dado la situación actual, va a haber un resurgimiento de las viejas utopías de las ideologías del siglo XX. ¿Tú cómo ves llegando al marxismo en esta posible situación post-pandemia como una ideología viable, o sea, a los ojos de la sociedad? Obviamente nosotros entendemos de que no es viable, pero ¿cómo tú crees de que venga a fortalecer este tipo de ideas, especialmente el del marxismo? Porque el intervencionismo creo que estamos de acuerdo de que ya llega muy fortalecido. A ver, hace tiempo que viene un discurso en Occidente muy contrario a la idea de libertad personal basado en el igualitarismo más primitivo, y en Estados Unidos eso se cristalizó muy bien en la figura de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez. No tuvo el eco que ellos esperaban porque Biden terminó siendo prácticamente el candidato de los demócratas, pero el discurso está y las ideas están instaladas y las nuevas generaciones son muy socialistas, es decir, son las más socialistas de la historia en Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, creo que en el mediano y largo plazo hay una amenaza. Las grandes crisis lo que hacen es igualar, son los grandes igualadores, las pandemias, las guerras mundiales, desastres naturales son grandes igualadores de la riqueza. Disminuyen mucho el patrimonio de los ricos, lo elimina en algunos casos, y condena a mucha más gente a un nivel de vida miserable, y en ese sentido hay más igualdad. De hecho, hay un libro bien interesante que dice que lo único que logra la igualdad en el mediano plazo es eso, son ese tipo de desastres, el resto es imposible. Entonces, desde ese punto de vista, hay que pensar si es que se va a tensionar aún más el caldero social o se va a descomprimir. Yo creo que el caldero social va a tender a descomprimirse algo, porque los grandes también están sufriendo y han perdido mucha riqueza, y de alguna manera va a haber sectores de la población que van a entender que necesitamos toda la economía funcionando para que ellos tengan también fuentes de trabajo. Pero por otro lado va a haber mucho populismo de parte de la clase política, ¿no? Van a haber ofertas y propuestas de solucionar a la gente los problemas con intervencionismo. Y eso es lo que pasó con la Gran Depresión, con Roosevelt. Roosevelt no resuelve la Gran Depresión. Roosevelt lo que hace en los años 30 es empeorarla. Lo que habría sido una recesión la convierte en una Gran Depresión. Yo tengo todo el caso analizado en mi libro La miseria del intervencionismo. Y hay otros libros que lo han tratado, el paper de Leo Hanian, muy bueno, analizando también los efectos, ¿no?, del New Deal en lo que fue la Gran Depresión. Entonces, eso es lo que yo creo que va a pasar. Ahora, si no resolvemos pronto el tema del desempleo, de la falta de ingresos de la gente, claro, vamos a tener crisis sociales importantes. Vamos a tener más violencia, vamos a tener revueltas, vamos a tener... porque además los estados no están en condiciones de seguir financiando a nadie, si los espacios fiscales están agotados. Si encima de eso viniera una crisis fiscal en países importantes como Estados Unidos por el nivel de endeudamiento,
y eso puede pasar, no es imposible, puede pasar de aquí a un par de años, o 10, 15, 20 años, no sé, ya vas a tener una catástrofe muy, muy, muy grande. Existe en todo caso la esperanza de la innovación tecnológica, la revolución industrial nueva esta, que está en curso, y que eso nos ayuda a salir de este problema. Pero yo creo que los tiempos que vienen son complicados, son muy complicados, y a los liberales nos va a exigir explicar cosas básicas para combatir el populismo rampante de la clase política, que no puede evitarlo, ¿no? Y la legitimidad del Estado como el salvador de todo esto, ¿no? Si lo que va a salvar esto va a ser el capitalismo, las medicinas las van a crear las farmacéuticas, las startups que están desarrollando todos estos productos ahora antivirales, en fin, Mercedes haciendo 10.000 ventiladores mecánicos en un par de días, y así suma y sigue. Eso es lo que va a resolver el problema. Entonces tenemos que saber comunicarlo, porque la clase política es por definición un grupo de interés que busca incrementar su poder con cualquier pretexto, y nada mejor que una crisis para hacerlo. Pasemos un poco más a los hechos, estimado Axel. Bueno, a los hechos históricos que se podrían presentar después de la pospandemia. Bueno, aquí en Bolivia tenemos entre los jóvenes hay un dicho que decimos, estamos cansados de vivir hechos históricos, como el coronavirus, pero desde tu punto de vista, en el sentido interno de lo que es China, ¿tú crees de que el COVID-19 va a ser para el régimen chino lo que Chernobyl fue para la Unión Soviética? No, porque la Unión Soviética no tenía absolutamente ninguna relación comercial relevante, o por lo menos comparable con lo que es China, con Occidente. Y en términos de riqueza no se compara con lo que es China hoy. La Unión Soviética era una fracción de la economía norteamericana cuando colapsa a principios de los 90, digamos, fines de los 80. Y eso no le va a ocurrir a China, porque China aprendió la lección de la Unión Soviética. China no reformó, no hizo la reforma política. ¿Se acuerdan? Glasnost, los rusos hablaban de Glasnost y Perestroika. Ellos no hicieron la apertura política, pero sí la económica. Entonces ellos tienen un sistema semicapitalista que los va a mantener siendo la segunda economía del mundo. Y nada de lo que pasó con el coronavirus va a cambiar eso. Sí puede haber un impacto en el sentido de que las supply chains, las líneas de suministro, se redireccionen desde China hacia otros países por presiones políticas de Occidente, y también porque hay un proceso de encarecimiento en China que hace más barato producir, qué sé yo, en Vietnam, en India, en otras partes. Y por bloqueos que seguramente vamos a hacer nosotros también. Pero China va a seguir siendo un actor muy relevante, va a seguir interesando a Occidente tener acceso al mercado chino como la segunda economía del mundo. Eso no era el caso de la Unión Soviética. Es decir, por lo tanto, el desprestigio de Chernobyl es una cuestión que no va a tener el mismo impacto con el coronavirus en el caso chino. Aparte, todo el mundo sabe que el gobierno chino miente. Todo el mundo lo sabe, eso no es una novedad. Y que venían mintiendo en muchas estadísticas y cosas hace mucho tiempo. Sí les va a afectar su imagen, van a perder bastante los chinos con esto. En términos de imagen, en términos de soft power, en términos de incluso negocios, pero me parece a mí que es un motor económico demasiado gigantesco como para darlo por descartado todavía. O sea, eso no va a pasar. La gente va a seguir haciendo negocios con China. Pero por dentro, digamos, dado los hechos que estaban sucediendo en Hong Kong, el hecho de que esta persecución a periodistas independientes que desaparecieron en YouTube, la muerte de Li Wenliang se volvió o como sin ni siquiera un símbolo de la libertad de expresión, que ya ha llevado a muchos chinos a cuestionar el accionar de su gobierno. O sea, más o menos hablar de una implosión, o sea, del hecho de que la gente pida más libertades, o sea, un cambio contra lo que es el Partido Comunista Chino, un poco más, una apertura más social tal vez. Sí, políticamente esto puede llegar a tener algún impacto. Normalmente
la tradición del Partido Comunista Chino era ir cambiando los liderazgos cada cierto tiempo. Y Xi Jinping lo que ha hecho es básicamente consolidarse como un dictador perpetuo. Y esto me parece a mí una de las cuestiones que va a surgir dentro del partido. Hay que ver hasta qué punto él tiene el control, porque el Partido Comunista Chino es enorme y seguramente hay facciones dentro que compiten, como en todos lados, por poner un liderazgo. Si el partido ve amenazada su subsistencia a raíz de esto, lo que no me parece tan claro, podría haber espacios para un recambio que parta del mismo partido, del liderazgo, ¿no es cierto? Que no lo creo que va a ocurrir. Y asimismo suavizar la mano del control político dentro de China. El problema es que, como digo, los chinos aprendieron de los soviéticos, y cuando los soviéticos hacen la apertura política, ¿cierto? La glasnost, tú una vez que cuando tienes un sistema totalmente controlado empiezas a relajar el control, se te puede desarmar completamente. ¿Ya? Se te puede venir todo abajo y puedes perder totalmente el poder. Se te puede desintegrar. ¿Qué es lo que pasó con Rusia, básicamente? Con la Unión Soviética. Se les fue de las manos. Y por eso yo no creo que vaya a haber demasiado cambio en el caso de China con sus ciudadanos. Lo de Hong Kong es una cosa especial porque ellos siempre fueron, al haber sido colonia británica, bastante independientes, no querían el predominio chino, y tienen esa voluntad de luchar por esa independencia que ya por décadas han mantenido. Entonces, diferente que la gente que está dentro de China. Me parece a mí. Lo mismo que Taiwán. Taiwán no quiere someterse por ningún motivo al gobierno dictatorial chino. Entonces, no veo yo, tal vez me equivoco, por supuesto, no veo yo que lo del virus vaya a ser un antes y un después en materia política ni económica para China. Así, realmente categórico. Puede haber daño, puede haber algunos cambios, pero no me parece a mí que vaya a ser algo extraordinariamente profundo. Que China haya cambiado y en 3 años tengamos otro país, no lo veo. Y si el cambio se produce va a ser mucho más de largo plazo, creo yo. Aunque sí es cierto que estas cosas, como digo, a veces se precipitan rápidamente y pueden haber tremendas transformaciones. Por como son los chinos, con esta cultura milenaria, imperial, ordenada, disciplinada, bastante represiva, totalitaria, digital, que además tienen hoy día, no lo veo tan viable, no lo veo tan probable. Esto me lleva a la segunda pregunta, de lo que estamos hablando de cómo China se va a poner en el tablero de la geopolítica mundial después de esta pandemia. Obviamente ahorita la mayoría de las personas estamos pensando en la cantidad de muertos y demás, pero una vez que esto acabe, yo creo que el juego político va a cambiar. En el caso de China, por ejemplo, sabiendo hechos como que la OMS perdió el financiamiento de los Estados Unidos, y sabemos de que cuando Estados Unidos da un paso hacia atrás, China da un paso hacia adelante, que puede ser que China aumente su influencia dentro de la OMS, que ya han demostrado que lo tienen, y el hecho, y que también se ha visto por cómo Taiwán, que es un país que está haciendo bien las cosas ante esta pandemia, pero su información se está viendo restringida ya que la OMS no la reconoce, y otros hechos como lo que pasó en Italia, en el que China comienza a dar donaciones masivas, incluso llevó a algunas a que bajaran la bandera de la Unión Europea y la cambien por la bandera china. ¿Cómo esto va a posicionar a China en el tablero geopolítico? ¿Va a ser más fuerte? ¿Va a ser más débil? Mira, yo lo que pasa es que lo que veo con China es un adversario mucho más, en cierto sentido, peligroso que la Unión Soviética. Acá estamos entrando en una, no voy a decir una guerra fría, algunos hablan de eso, yo voy a decir una guerra tibia, que está poniéndose cada vez más fría. Porque, insisto, los chinos han entendido la lección de la Unión Soviética y tienen plata, tienen mucho dinero. La Unión Soviética no tenía tanto dinero
y era un régimen totalitario mucho peor incluso que el de China de hoy, ¿cierto? Y si bien ejercía una tremenda atracción sobre los intelectuales occidentales, que eran casi todos de izquierda, también quedaron muy desprestigiados con las obras de Solzhenitsyn y otra gente que expuso lo que estaba ocurriendo allá adentro. China no es tan opresiva, es opresiva, pero no llega a ese nivel. Y sin embargo es capaz de producir, o tal vez gracias a eso, es capaz de producir prosperidad que no se ve en otro lado. Y al final el dinero es lo que compra respaldo. Y en el caso de Europa, que son países que están casi todos quebrados por sus estados benefactores infinanciables, Italia es un ejemplo desastroso de eso. Obviamente que cualquier alcalde o cualquier gobernador o digamos jefe de provincia, incluso gobierno central que está desesperado por dinero y no tiene, va a estar feliz de recibir el apoyo chino y le va a poner la bandera china, no te quepa ninguna duda, en un tiempo más, si las cosas siguen así. Porque su subsistencia, su interés político está en juego. Y los chinos, y China pasa a ser así un actor muy relevante en el equilibrio occidental, especialmente en la Unión Europea, si es que persiste por ese camino. Porque los otros países europeos ya no pueden hacer mucho más. Están totalmente endeudados y no es vendible a sus poblaciones, a los alemanes, decirle, oye, ahora tenemos que financiar a los italianos. Primero, no lo pueden hacer, quebrarían completamente. Segundo, políticamente es inviable. En cambio, el gobierno chino puede perfectamente disponer de recursos para hacer cosas que los europeos no van a hacer. Son bien quirúrgicos, además, en sus intervenciones. Entonces, ellos están aplicando el soft power, el famoso concepto este del soft power, que es el poder cultural, el de impresionar, el de ir ganando credibilidad a través de este tipo de maniobras. Ahora, déjame decirte otra cosa más. A mí me parece que es probable que en un tiempo no muy lejano nos demos cuenta que esta epidemia o esta pandemia no era tan grave. Ya están saliendo muchos estudios mostrando que la tasa de mortalidad es muchísimo más baja de lo que se pensaba y que en diversos lugares había preparación para enfrentarla y que las cuarentenas no eran necesarias. De hecho, hay países que no hicieron cuarentenas como la hizo Italia o España. Suecia es un muy buen ejemplo. Alemania tuvo medidas bastante restrictivas. Después tienes tú, no sé, los países de Asia en general, ¿no? Singapur, Corea del Sur y otros. Entonces todavía es un proceso que se está desarrollando. Y es posible que en 2, 3, 4 años más se mire hacia atrás y se diga, fuimos unos histéricos, esto no daba para tanto, no era justificable cerrar las economías completamente y meter a la gente en sus casas. Lo de Italia puede haber sido una cosa bien particular porque se manejó administrativamente muy mal toda la situación y el sistema de salud italiano está desfinanciado porque se gastan la plata en cosas de Estado benefactor y redistribución de riqueza ineficiente y bastante corrupto como es el Estado italiano. Lo mismo se puede decir de España. Y en ese contexto creo que China va a ser menos culpable que lo que es hoy, porque hoy hay una histeria, hay una especie de, ¿no es cierto?, de miedo generalizado. Entonces uno dice, ¿quién es el culpable? China. Pero si el día de mañana se establece que todo esto fue una sobrereacción, también la crítica hacia China va a ser menos agresiva, yo creo. Incluso habiendo mentido, porque claro, fueron mentirosos. Pero todo el mundo sabe que los chinos son mentirosos. Ahora, en el mediano o corto plazo, sí, esto le va a afectar mucho su imagen. Y vámonos al escenario de las ideas, vamos al ámbito del debate de las ideas, que es donde creo que la mayoría de los que nos están viendo quieren ir, que muchos son miembros de Estudiantes por la Libertad y se dedican a esto. ¿Cómo crees que se vaya a plantear el debate ideológico entre las diferentes ideas? Ya decíamos de que el marxismo y el intervencionismo van a llegar fuertes. ¿Cómo se van a plantear otras ideas, no sé, como el anarquismo, incluso el mismo liberalismo en este debate, en este nuevo escenario, hasta lo que sabemos hasta ahora? Obviamente hay mucha tela por cortar, pueden pasar muchas cosas hasta que acabe esta crisis, pero hasta lo que sabemos, ¿cuál es el escenario en el debate de las ideas? Es muy difícil para los liberales porque el instinto de los seres humanos siempre es recurrir a la intervención, a que se haga algo, a la seguridad, a que el Estado actúe.
Y las ideas liberales están, si bien están creciendo a nivel de ciertos sectores juveniles, pero están muy retiradas en lo que es la discusión pública de estos tiempos. O sea, todo lo que se está haciendo a nivel de política monetaria ya hace mucho rato, lo que le corresponde a los gobiernos. Ahora sale la Modern Monetary Theory con la idea de que se puede financiar directamente el gasto del gobierno, que es lo que es una locura. De moderno no tiene nada y de teoría monetaria tampoco. Es simple financiamiento fiscal a través de la impresora de billetes. Y todas estas ideas están saliendo y va a ser entretenido para nosotros los liberales tener que salir a explicar cuestiones fundamentales, que es una pelea que hemos ya venido dando hace mucho tiempo, pero va a ser como eran los años 30 esto. Acá hay un sistema que está descompuesto, que es la combinación entre el dinero papel y los estados benefactores occidentales. Ese es uno de los grandes problemas. Y si no resolvemos esa combinación tóxica, vamos a terminar, salvo algún milagro productivo como el que mencioné, vamos a terminar en una crisis peor que la que estamos hoy. Así que viene muy complicado. Lo del anarquismo, olvídalo, esa cuestión ni siquiera va a ser tema. No, eso no. Si no podemos lograr en ninguna parte que los estados reduzcan el gasto, imagínate que va a decir que el estado tiene que desaparecer. O sea, no tiene ni una viabilidad en el debate público. Eso es algo que es interesante en la academia, como categoría para plantear también en la reflexión, pero no como influencia cierta en el debate que define para dónde van las instituciones. Más futuro le veo a una tradición liberal clásica, liberal moderna, como la llamo yo, en este contexto. Por ejemplo, yo con muchos compañeros, y creo que tú también estás de acuerdo con nosotros, se viene un posible escenario de politización, donde la gente se va a cuestionar cuando acabe esto, si nuestros sistemas pueden seguir igual, si algo tiene que cambiar, a qué lado tenemos que irnos. En este sentido, ¿qué actitud tenemos que tomar nosotros los liberales, desde arriba hasta abajo, al momento de afrontar este debate? O sea, debemos ser mucho más agresivos al momento de llevar nuestras ideas, a comenzar a escribir más. ¿Cuál es la actitud que debemos tomar? Yo creo que tenemos que ser muy firmes y muy activos, hacer mucha formación, mucha educación, mucha defensa de estas ideas, porque cuando los países entran en situaciones de crisis es cuando más se necesita la defensa de estos principios. De lo contrario, se abraza al dictador, se abraza al líder totalitario, se abraza al Hitler. Hitler no habría llegado jamás al poder en Alemania si no era por la Gran Depresión de los años 30. Lo mismo pasa con Roosevelt y el New Deal. Obviamente no los quiero comparar porque no tienen nada que ver uno con el otro. Pero Roosevelt, por supuesto, fue un desastre para Estados Unidos, desde el punto de vista de la prosperidad económica y la libertad económica. En fin, entonces, tenemos que defender estas ideas. De lo contrario, el Leviatán va a seguir creciendo. Y vamos a tener además ahora el control. Con todo esto puede ser los pretextos de las pandemias para que nos controlen todo el tiempo por medios de vigilancia digital, que ya lo estaban haciendo, pero ahora con esto ya hay mucho más justificación, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que estar muy, muy alertas, volver a leer los libros y los textos importantes, difundir sus ideas y adaptarlas al mundo moderno. George Orwell, fundamental en esta época. Fundamental recuperar el federalista en Estados Unidos y en todos lados, en realidad, para entender lo que es una filosofía política de la libertad. Es fundamental recordar a Hayek y todo su esfuerzo, ¿no es cierto?, por rescatar la tradición liberal clásica. Tenemos que hacer todo ese trabajo y las ideas económicas más esenciales, Bastiat, Henry Huxley, toda esta gente, tenemos que explicarlos, tenemos que volver a escribir nosotros, lo mismo que ellos escribieron en otro lenguaje, ¿no? Tenemos que ponerlo de moda entre las nuevas generaciones y sobre todo atacar la envidia que es la esencia del discurso igualitario y la esencia de todo lo que es el programa socialista en todos lados, ¿no?
Y si no, vamos a tener un costo enorme que ya hemos estado pagando, pero mucho más todavía en términos de libertad, respeto por nuestra dignidad y por nuestro bienestar. No tenemos que equivocarnos. Las lecciones que hay acá, en este tipo de libros, son lecciones inmemoriales. Inmemoriales. Padres fundadores de Estados Unidos trabajaron sobre la base de lo que había sido la historia de la civilización, por lo menos occidental, desde Grecia y Roma en adelante. Entonces tenemos que no olvidarnos que seguimos siendo los mismos seres humanos de hace miles de años atrás. Todavía no viene el super Homo sapiens del que habla Harari, todavía no llega ese. El super hombre, digámoslo así, evolucionado con tecnología. Como movimiento liberal, estimado Axel, viendo cómo, en este contexto, cómo estamos los liberales, ¿crees que nosotros, bueno, a forma de autocrítica, ¿crees que nosotros seamos capaces de utilizar esta, tal vez, o sea, todo lo que se está formando, toda esta situación, como una oportunidad para catapultar las ideas de la libertad como un eje central en el debate político, para que vuelva, como al principio del siglo XX, a ser fundamental al momento de hablar de política? Nosotros tenemos hoy una oportunidad increíble porque como se están tocando todos estos temas que eran esenciales y algunos los sentíamos ganados, como por ejemplo que los bancos centrales no pueden financiar directamente el gasto público. Ahora se están poniendo en cuestión esas cosas, la fijación de precios, la confiscación de propiedad privada, todas esas cosas que han sido la pelea que llevamos dando por siglos. Hoy día de nuevo volvemos a pelear esas cosas. O sea, y es una oportunidad para que reexpliquemos, reeduquemos. Las ideas de la libertad son muy contraintuitivas. El cableo cerebral del ser humano es más bien antiliberal. Tiende a la tribu, al colectivismo, al autoritarismo, al totalitarismo. Ese es el cableo cerebral de los seres humanos. Hay también, por supuesto, un instinto de libertad que tenemos, al que hay que apelar, pero nuestras reacciones, nuestras emociones más básicas y primitivas son violentas, son, insisto, de armar una tribu para enfrentarse a otra. Las políticas funcionan sobre esa base. Entonces, lo que nosotros hacemos como liberales es domesticar y civilizar esos instintos, sin lo cual terminamos masacrándonos y con dictaduras terribles. ¿Sí? Esa es la regla general de la historia humana, no es la libertad y la democracia y la prosperidad económica, esa no es la regla general. Entonces tenemos que reivindicar un liberalismo humanista, donde también seamos capaces de entender, ¿no es cierto?, el fenómeno humano en su integridad, no solamente la libertad económica. Tiene que ir mucho más allá de la libertad económica. ¿Ah? Tenemos que entender lo que es el espíritu humano y hacer los matices necesarios. Esta gente, los padres fundadores de Estados Unidos, eran todos grandes humanistas. Sabían de distintos temas. Hoy día hay una hiperespecialización que lamentablemente reduce el conocimiento que tenemos a una ínfima fracción de la realidad y por lo tanto ni siquiera podemos entender bien esa parte de la realidad que estamos estudiando. Así que hay una oportunidad y tenemos que hacer el trabajo. Yo los invito a todos a dar esta lucha. Ronald Reagan dijo alguna vez que la libertad está siempre a una generación de extinguirse. Y es cierto, cada generación tiene que reconquistar la libertad. Nos toca a nosotros reconquistar la libertad. Si no hacemos el trabajo, la vamos a perder. Es cosa de ver a los venezolanos. No estamos muy lejos de un país que está en una dictadura espantosa con un desastre, un apocalipsis social criminal. Y era un país muy próspero. Entonces, cuidado, no nos confiemos. Y aprovechemos esta oportunidad para salir a explicar las cosas esenciales de manera, ojalá, atractiva, interesante y más intensa que nunca. Bueno, para terminar, estimado Axel, la última pregunta que te voy a hacer antes de pasar con algunas preguntas que nos van a hacer nuestros seguidores en Facebook.
¿Cuál es para ti el futuro de las ideas de la libertad en Latinoamérica? ¿Cómo ves el liberalismo planteándose en toda la región, en países como Bolivia, como que es de donde te estamos hablando? Que, bueno, que sinceramente estamos mucha libertad. Chile, que ahorita está pasando por una crisis donde está yéndose hacia el socialismo, pero aún así el movimiento liberal creo que nunca ha sido tan fuerte como ahora. O sea, tenemos ponentes como tú, Milei, Gloria Álvarez trabajando, hay una gran cantidad de jóvenes ahora, muchos más que antes, dedicándose activamente a difundir las ideas de la libertad. ¿Cómo tú ves las ideas de la libertad en Latinoamérica después Bueno, de la pandemia? esa es la esperanza, ¿no? Que hemos creado una generación de jóvenes que somos los que estamos liderando el resurgimiento liberal, pero así como yo insistía en que la naturaleza humana es poco proclive al liberalismo, también hay culturas que son aún menos proclives al liberalismo. Las culturas latinoamericanas no son demasiado proclives a las ideas de la libertad y a la civilización moderna. Entonces el trabajo que tenemos que hacer es especialmente intenso, especialmente fuerte acá. Es más fácil hasta cierto punto, porque tampoco es 100% así, pero defender las ideas del rule of law y cosas por el estilo en Inglaterra o en Estados Unidos que acá en América Latina. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que es muy difícil el trabajo, pero tenemos que hacerlo, es la única alternativa. Y donde quiera que estemos lo tenemos que hacer. En Suiza tienes que defender la libertad, en Estados Unidos también. Pasa que en América Latina, por nuestra historia, por nuestras tradiciones estatistas, populistas, demagógicas, con culturas que son muy poco afines, ¿no es cierto?, a la vida civilizada en varios aspectos, tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande, ¿no es cierto? Ese es mi Bueno, llamado. muchas gracias, estimado Axel. Ahora pasamos a lo que son las preguntas de los seguidores a través de Facebook. Si te animas, vamos a hacer unas 3 preguntas. Es lo que vamos a poder hacer por cuestiones de tiempo. A ver, aquí nos dicen, eh, mm, según Álvaro Fernando Guachal Alarcón, nos pregunta, ¿qué piensa del actual gobierno boliviano y de los programas que se están implementando? Yo no estoy en conocimiento detallado en este minuto de lo que ha hecho el nuevo gobierno boliviano en términos de programas sociales o económicos. Lo que sí está claro es que fue una cosa muy positiva que Evo Morales perdiera el poder después de intentar convertirse en dictador, o en parte ya lo era. Y lo que se ve desde afuera es que Bolivia ha tomado algunas medidas, partiendo por restablecer el orden democrático, que fueron fundamentales. Y esperamos que siga avanzando por un camino de razonabilidad económica. Hemos visto también que ha habido expulsión de activistas venezolanos del país, lo cual me parece muy bien. En Chile deberíamos hacer lo mismo. Agentes del régimen de Maduro. Y que desestabilizan, ¿no? Y por tanto, el camino es claro que tiene que seguir Bolivia, muy, muy claro. Vamos a ver, todavía es muy temprano para anticipar demasiado, me parece a mí. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta, estimado Axel. Marlene nos pregunta, ella dice, el Estado debe garantizar la seguridad y la justicia, decretar la cuarentena para evitar muertes masivas, como se lo hizo en Bolivia y en diferentes países, es parte de la seguridad que el Estado debe proveer. Entonces, ¿por qué estar en contra de esta medida desde el liberalismo clásico? No, no es estar en contra. Si el Estado tiene un rol en el liberalismo clásico, si efectivamente la única forma de evitar un desastre social gigantesco es restringiendo ciertas libertades, uno está de acuerdo con eso, ¿no? Porque hay una justificación para usar el poder coactivo del Estado que es de tal magnitud que resulta válida y por tanto hay que aplicarlo. No es verdad que el liberalismo clásico dice que el Estado no tiene que hacer nada nunca, no. Entonces, la pregunta es más bien si acaso se justificaban estas medidas tan extremas en muchos lados, con cuarentena completa y con la parálisis total de la economía. Y a mí me da la impresión, por lo que he leído bastante de esto, que no era necesario,
que había que ser una cosa más selectiva, de cuarentena más selectiva con los grupos de población vulnerable, y así sucesivamente. Ese es el tema. Yo creo que es la conclusión a la cual se va a llegar en un tiempo más, cuando haya suficiente estudio sobre toda esta crisis. Muy bien, estimado Axel. Dame un minuto, voy a prender mi luz porque creo que nadie me puede ver. Perdón a todos, sí, perdón, estimado Axel, por eso. Última pregunta, estimado Axel. Aquí tengo de Andrea. Axel, ella dice, Axel, la pandemia ha incrementado el poder de los estados en distintas latitudes sobre sus ciudadanos. Confinamientos obligatorios, medidas de bioseguridad obligatorias, control de precios, insumos sanitarios, censura de posiciones, cuestionan las medidas asumidas por el gobierno. Una vez que esto pase, ¿es probable desinflar el poder del Estado? Es probable, sí, no es imposible, pero precisamente ese es nuestro trabajo, asegurar que el Estado revierta por completo estas medidas. Y por supuesto que el confinamiento no va a durar para siempre, en algún minuto se va a levantar. O sea, ese tipo de medidas sí se van a eliminar. La pregunta es si van a además utilizarlas de pretexto para acceder a tus datos, para controlarte a través de tus teléfonos, móviles, y así suma y sigue. Y eso, la única ventaja que tenemos en América Latina es que como somos menos avanzados tecnológicamente es más difícil. En otros países es mucho más fácil, en Sur Corea, en otros lados, el Estado puede hacerlo sin tanta dificultad. Pero es un gran tema ese, si acaso no se va a usar esto de pretexto, tal como el 11 de septiembre en Estados Unidos se usó de pretexto para hacer la Patriot Act y poner una serie de vigilancias y restringir libertades civiles y todo eso. Si esto se va a hacer de pretexto en los distintos países para decir, miren, que cuando venga la próxima pandemia, entonces todos tener un registro donde los podamos seguir, saber con quién se juntaron, poder acceder a los datos de dónde están a través de sus celulares y cosas así. Porque así combatieron esto en Corea del Sur y en Taiwán. Entonces, el punto es que una vez que esto pase, volvamos a la situación original. Sí, que nos preparemos, que tengamos una salud más eficiente, que tengamos más capacidad de testeo, todas esas cosas está bien. Porque va a venir otra ola de la pandemia. Eso es así. Pero no un sistema de control que sea todo el tiempo, porque eso lo único que va a permitir es que los poderes establecidos lo utilicen en su beneficio y no en el beneficio del bien público. Bueno, ya sabemos cómo reaccionan siempre los gobiernos. Bueno, estimado Axel, muchas gracias de verdad por tu tiempo. Quiero agradecerte por tu disposición. También un agradecimiento especial a María Marte, que hizo posible contactarte y que tú de tan buena manera nos aceptaste. Igual hacerte llegar los saludos de Estudiantes por Libertad Bolivia. Muchos de los compañeros me dijeron de que te exprese su Muchas gracias. admiración. Igual de Estudiantes por Libertad Perú, José Feliciano me dijo que te haga llegar un mensaje. No sé si tienes unas últimas palabras para nuestros oyentes, estimado Axel. No, darles muchas gracias por la atención y además darles ánimo para que sigan adelante con este trabajo tan necesario y tan importante que ustedes están haciendo. Estudiantes por la Libertad lo apoyo desde hace muchos años. Cuando estaba en Alemania fui cofundador de Estudiantes por la Libertad en Heidelberg y siempre cuentan conmigo para lo que necesiten.